8 de diciembre de 1941. Pearl Harbor. El humo aún no se había disipado. El petróleo aún ardía en la superficie del agua, espeso y negro, cubriendo los restos de los acorazados que horas antes habían sido el orgullo de la flota del Pacífico. Los pilotos japoneses, de regreso a sus portaaviones, reportaron un éxito rotundo. El almirante Isoroku Yamamoto recibió los informes en silencio, con el rostro indescifrable. A su alrededor, los oficiales del Estado Mayor celebraban. Hablaban de la debilidad estadounidense, de un golpe de gracia asestado con precisión quirúrgica, 8 acorazados dañados o destruidos, casi 200 aviones arrasados en tierra. El camino hacia el sudeste asiático estaba abierto, indefenso, listo para la conquista. Pero Yamamoto no sonrió. Se quedó de pie junto a la ventana de su camarote a bordo del acorazado, Nagato-kon, la mirada fija en el horizonte oriental, donde América se extendía más allá de la curva del Pacífico. Había estudiado en Harvard, había caminado por las calles de Washington, había visto las fábricas de Detroit, los yacimientos petrolíferos de Texas, los interminables trigales que se extendían hacia montañas cuyo fin no veía. Y había escrito en su diario un pensamiento que ahora volvía a atormentarlo. Me temo que lo único que hemos hecho es despertar a un gigante dormido y contagiarle una terrible determinación. Los oficiales que lo rodeaban no comprendían. Solo veían lo destruido, no veían lo que se había salvado. En Pearl Harbor, los portaaviones estadounidenses habían estado en el mar, y en las aguas profundas del puerto, en los refugios para submarinos de la base naval, docenas de submarinos de la flota permanecían intactos, con sus tripulaciones recibiendo órdenes y sus capitanes estudiando las cartas de navegación japonesas que se extendían desde Tokio hasta Singapur, desde las islas de origen hasta los yacimientos petrolíferos de las Indias Orientales neerlandesas. El imperio japonés había cimentado su estrategia en el acero y el petróleo. Acero para forjar las armas de conquista, petróleo para alimentar las máquinas de guerra. Pero Japón prácticamente no poseía ninguno de estos recursos en su propio territorio. Cada galón de fuel oil, cada tonelada de caucho, cada onza de estaño y bauxita debía importarse de territorios conquistados a miles de kilómetros de distancia. Y cada cargamento debía cruzar un océano que estaba a punto de convertirse en un cementerio. Los estadounidenses los llamaban el servicio silencioso. La fuerza submarina de la Armada de los Estados Unidos había entrado en la guerra como una flota sin experiencia, armada con torpedos defectuosos y tácticas anticuadas. En 3 años, hundirían más tonelaje enemigo que todas las demás fuerzas estadounidenses juntas, estrangulando la economía de guerra de Japón, privando de alimentos a sus ciudades y obligando a sus orgullosos almirantes a enfrentarse a una pesadilla que jamás imaginaron, que el vasto océano que creían controlar se había convertido en un coto de caza donde sus barcos perecían solos, indefensos, desapareciendo bajo las olas sin testigos, sin piedad, sin fin. Esta es la historia de cómo los submarinos estadounidenses paralizaron la flota mercante del Japón imperial y de cómo los almirantes que habían planeado la conquista de Asia observaron impotentes cómo su imperio se desangraba lentamente en las oscuras aguas del Pacífico. En el otoño de 1941, la Armada Imperial japonesa se erigía como la tercera fuerza marítima más poderosa del planeta, superada únicamente por la Marina Real Británica y la propia Armada de los Estados Unidos. Sus acorazados se contaban entre los mejores jamás construidos. Sus portaaviones habían sido pioneros en tácticas que revolucionaron la guerra naval. Sus pilotos eran considerados los mejores del mundo, veteranos de años de combate sobre China, maestros en su oficio. Pero bajo esta fuerza superficial se escondía una vulnerabilidad tan profunda, tan existencial, que todo el esfuerzo bélico japonés dependía de una simple y frágil premisa: que las rutas marítimas que conectaban Japón con sus territorios conquistados en el sudeste asiático permanecerían abiertas. Los estrategas de guerra japoneses comprendían esta debilidad. La habían calculado con precisión.
Antes de la guerra, Japón importaba casi el 80% de su petróleo, la mayor parte de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos impuso un embargo petrolero en el verano de 1941, las reservas estratégicas de Japón comenzaron a agotarse como la arena en un reloj de arena. La invasión del sudeste asiático no fue un simple acto de agresión, sino un acto de desesperación. Los yacimientos petrolíferos de las Indias Orientales neerlandesas, las plantaciones de caucho de Malasia, los arrozales de Indochina, no eran lujos, sino necesidades. Sin ellos, la maquinaria bélica japonesa se paralizaría en cuestión de meses. Y así, en diciembre de 1941, las fuerzas japonesas avanzaron hacia el sur en una campaña de conquista sin precedentes por su velocidad y alcance. Hong Kong cayó el día de Navidad. Manila cayó el 2 de enero. Singapur, la gran fortaleza que Gran Bretaña había proclamado inexpugnable, se rindió el 15 de febrero, la mayor capitulación en la historia militar británica. Las Indias Orientales neerlandesas se derrumbaron en marzo. Birmania fue invadida en mayo. En 6 meses, Japón se había apoderado de un imperio más grande que el territorio continental de Estados Unidos, rico en todos los recursos de los que carecían las islas. Pero la conquista era solo la mitad de la ecuación. Estos recursos debían transportarse de vuelta a Japón, a través de miles de kilómetros de océano abierto, por aguas que los submarinos estadounidenses ya comenzaban a patrullar. El almirantazgo japonés se había preparado para esta amenaza. Diseñó buques de escolta, estableció rutas para convoyes y asignó destructores para proteger sus buques mercantes. Pero cometió un error catastrófico. Asumió que los submarinos estadounidenses seguirían la misma doctrina que rigió la guerra submarina en la Primera Guerra Mundial, que operarían cerca de puertos enemigos, que respetarían el derecho internacional en materia de buques mercantes y que emergerían y advertirían a sus objetivos antes de atacar. Los estadounidenses no tenían tales intenciones. La fuerza submarina de la Armada de los Estados Unidos se había preparado durante el período de entreguerras precisamente para este tipo de conflicto. Habían construido submarinos de flota, grandes buques de largo alcance capaces de navegar durante meses, diseñados específicamente para cazar buques mercantes en la vasta extensión del Pacífico. Estos barcos desplazaban más de 1.500 toneladas. Llevaban tripulaciones de 70 a 80 hombres y montaban 10 tubos lanzatorpedos, 6 a proa y 4 a popa. Podían sumergirse a profundidades superiores a los 90 metros, alcanzar velocidades de crucero de 20 nudos en la superficie y permanecer sumergidos durante horas gracias a la energía de sus baterías. No eran invasores costeros, sino depredadores oceánicos, construidos para navegar libremente por aguas enemigas, atacar sin previo aviso y desaparecer en las profundidades antes de que se pudiera organizar la represalia. Y llevaban un arma que los japoneses, en su cuidadosa planificación, no habían considerado adecuadamente, el torpedo Mark 14. 17 de enero de 1942. Las aguas al este de la bahía de Tokio. El teniente comandante Chester Smith se encontraba en la torre de mando del USS Espada, estudiando la silueta en el horizonte a través de su periscopio. El cielo estaba nublado, el mar gris y pesado. El tipo de día en que la distancia engaña y las siluetas se difuminan en la niebla. Pero era inconfundible el buque que se avecinaba. Un carguero de unas 8.000 toneladas, navegando a poca altura, completamente cargado. Navegaba sin escolta, su capitán aparentemente confiado en que estas aguas tan cercanas a las islas estarían a salvo de un ataque estadounidense. Smith llamó a su tripulación a sus puestos de combate. El submarino alteró su rumbo, colocándose en posición de ataque. Los hombres se movían en silencio por el submarino, comprobando indicadores, verificando cálculos y preparando los tubos lanzatorpedos. Los únicos sonidos eran el zumbido de los motores eléctricos, el suave ping del sonar y las órdenes susurradas que se transmitían de un compartimento a otro. Esto fue Espada Primera Patrulla de Guerra. Smith y su tripulación
Se habían entrenado durante años para este momento, lo habían ensayado miles de veces en ejercicios en tiempos de paz. Pero el entrenamiento era diferente. El entrenamiento no incluía el conocimiento de que el fracaso significaba la muerte, que el destructor que se dirigía hacia ti llevaba cargas de profundidad que podían aplastarte el casco como una lata de aluminio, que el océano que te rodeaba era territorio hostil donde cada barco, cada avión, cada patrullera te perseguía sin piedad. Smith centró la mira en la línea de flotación del carguero. Alcance: 1200 metros. Velocidad: 10 nudos. Ángulo de proa: 30 grados. Los cálculos se le pasaron por la cabeza automáticamente, fruto de años de práctica. Dio la orden. Fuego 1, fuego 2, fuego 3. El submarino se estremeció cuando el aire comprimido expulsó 3 torpedos de los tubos delanteros, cada uno de ellos con 2000 libras de alto explosivo impulsado por hélices contrarrotativas, programadas para navegar a una profundidad de 10 pies, siguiendo un curso giroscópico hacia el casco del objetivo. Smith observaba por el periscopio. Pasaron 45 segundos, 50, 60. Los torpedos deberían haber impactado, pero el carguero siguió adelante, ileso, inconsciente. Smith maldijo en voz baja. Ordenó corregir el rumbo y disparó 3 torpedos más. Una vez más nada. El torpedo Mark 14, el arma principal de los submarinos estadounidenses, presentaba defectos tan graves que rozaban el sabotaje. El detonador magnético, diseñado para detonar bajo la quilla del barco y romperle la espaldilla, se disparaba prematuramente o no se disparaba. El mecanismo de mantenimiento de profundidad funcionaba a mayor profundidad de la prevista, lo que provocaba que los torpedos pasaran inofensivamente por debajo de sus objetivos. Y el detonador de contacto, diseñado para funcionar si fallaba el sistema magnético, estaba tan mal diseñado que un impacto directo en dirección perpendicular aplastaría el percutor antes de que pudiera detonar. Estas fallas se habían identificado antes de la guerra. Los capitanes de submarinos habían presentado numerosos informes describiendo torpedos que penetraban a demasiada profundidad, que explotaban prematuramente, que impactaban en objetivos y no detonaban. Pero la oficina de artillería, responsable del desarrollo de torpedos, había desestimado estas quejas. Los torpedos, insistían, eran perfectos. Cualquier falla debía deberse a errores de la tripulación, a un mantenimiento inadecuado o a la cobardía de los comandantes de submarinos, que inventaban excusas para justificar su propia incompetencia. Pasarían 2 años de ataques frustrados, 2 años de barcos que escapaban ilesos, 2 años de tripulaciones de submarinos arriesgando sus vidas solo para ver cómo sus armas fallaban antes de que la oficina de artillería finalmente reconociera la verdad. Y en esos 2 años, miles de toneladas de barcos japoneses que deberían haber sido enviados al fondo del Pacífico, en cambio, entregaron sus cargamentos sanos y salvos a puerto. Pero incluso con torpedos defectuosos, incluso con armas que fallaban con más frecuencia de la que tenían éxito, los submarinos estadounidenses empezaron a sufrir daños. Para el verano de 1942, la flota mercante japonesa constaba de aproximadamente 6 millones de toneladas de mercancías. Esta flota era el sistema circulatorio del imperio, transportando petróleo de Borneo, caucho de Malasia, arroz de Indochina, tropas y armas a las extensas guarniciones esparcidas por el Pacífico. La industria japonesa dependía de este transporte para sobrevivir. Sin él, las fábricas cerrarían, las ciudades morirían de hambre y los ejércitos en campaña se quedarían sin municiones. Los submarinos estadounidenses hundieron 60 buques mercantes japoneses en los primeros 6 meses de la guerra, con un total de más de 200.000 toneladas. Esto aún no era catastrófico. Los astilleros japoneses construían reemplazos, y las pérdidas representaban menos del 5% de la flota total. Pero la tendencia era ominosa. Los submarinos estaban aprendiendo, estaban mejorando, y comenzaban a cazar en grupo. La respuesta japonesa fue inadecuada desde el principio. La Armada Imperial nunca había priorizado la guerra antisubmarina. Sus oficiales
estaban entrenados para librar combates decisivos en la superficie, para buscar y destruir flotas de batalla enemigas en enfrentamientos cruciales que determinarían el destino de las naciones. La escolta de convoyes se consideraba poco atractiva, un despilfarro de recursos de la batalla principal. Los destructores asignados para proteger los convoyes mercantes solían ser buques antiguos, con tripulaciones poco preparadas y capitanes sin experiencia ni ambición. Además, Japón no poseía sistemas de radar equivalentes a los avanzados de los aliados, ni aeronaves antisubmarinas aerotransportadas, comparables a las que perseguían a los submarinos alemanes en el Atlántico, ni un sistema coordinado de enrutamiento de convoyes e intercambio de inteligencia. Los buques mercantes japoneses solían navegar solos o en pequeños grupos, siguiendo rutas predecibles y manteniendo un estricto silencio de radio que les impedía advertir a otros cuando eran atacados. Esto los convirtió en presas perfectas. Los capitanes de submarinos estadounidenses aprendieron a posicionarse a lo largo de las principales rutas marítimas, esperando como lobos en una encrucijada, permitiendo que el enemigo se acercara. Atacaban de noche siempre que era posible, aprovechando la oscuridad para acercarse al alcance de los torpedos antes de sumergirse para escapar. Estudiaron los patrones de patrulla japonesa, identificaron brechas en la cobertura defensiva y explotaron las debilidades en la formación de convoyes. Y, lenta y metódicamente, comenzaron a estrechar el cerco. El teniente comandante Dudley W. Mush Morton tomó el mando del USS Wahoo en diciembre de 1942. Revolucionó de inmediato las tácticas submarinas estadounidenses. La doctrina anterior establecía que los submarinos debían atacar desde aguas profundas, disparando a máxima distancia y luego retirándose a un lugar seguro. Morton rechazó esta advertencia. Atacó desde poca profundidad, acercándose a quemarropa, disparando directamente a las escoltas que se acercaban y realizando persecuciones en la superficie que duraron horas. En 5 patrullas de guerra, Wahoo hundió 20 barcos japoneses, con un total de más de 60.000 toneladas. Morton se convirtió en una leyenda de la fuerza submarina, prueba de que las tácticas agresivas funcionaban, de que el servicio silencioso podía dominar las aguas enemigas si sus capitanes luchaban con imaginación y valentía. Otros comandantes siguieron su ejemplo. Richard O'Kane, oficial ejecutivo de Morton, tomó el mando de Luz. Spigay se convirtió en el capitán de submarino estadounidense más exitoso de la guerra. Samuel Dilley, en el USS más difícil, persiguió a los destructores japoneses con tal ferocidad que las fuerzas navales enemigas modificaron sus rutas para evitar las aguas donde operaba. Eugene Flakey, en el USS Lengüeta, realizó incursiones de comando en instalaciones costeras japonesas e incluso desembarcó un equipo que destruyó un ferrocarril costero con cargas de demolición. Estos hombres se convirtieron en héroes para el público estadounidense y sus hazañas fueron celebradas en periódicos y noticieros. Pero para los marineros mercantes japoneses que tripulaban los cargueros, los petroleros y los transportes de tropas, para estos hombres, los submarinos estadounidenses no eran héroes, sino demonios. Atacaban sin previo aviso, desde profundidades invisibles, sin dejar tiempo para la defensa ni oportunidad de escape. Un barco navegaba pacíficamente por mares en calma, y de repente una explosión destrozaba el casco. El agua inundaba las bodegas de carga y, en cuestión de minutos, a veces segundos, el buque naufragaba, arrastrando a su tripulación a la oscuridad. Había un sonido que todos los marineros de la Marina Mercante japonesa aprendieron a temer por encima de todos los demás. El agudo zumbido de un torpedo que se acercaba, audible apenas unos segundos antes del impacto, un sonido como un grito en el agua, cada vez más fuerte, más cercano, inevitable. Los hombres que sobrevivieron a los ataques submarinos hablaban de este sonido en sus pesadillas, despertando en la noche convencidos de haberlo oído de nuevo, de que bajo ellos el fondo del océano se precipitaba a su encuentro, de que el frío y la oscuridad los cerraban. 19 de marzo
de 1943. El estrecho de Formosa. El convoy constaba de 7 buques, 5 cargueros con combustible de aviación y municiones, un transporte de tropas con 1.200 soldados con destino a Nueva Guinea y un destructor de escolta. Viajaban en formación dispersa, manteniendo una velocidad de 12 nudos, zigzagueando cada 20 minutos para dificultar los ataques submarinos. Sobre sus cabezas, un avión de patrulla volaba lentamente en círculos, mientras su tripulación escrutaba el agua en busca de estelas de periscopio, manchas de petróleo o cualquier señal de submarinos estadounidenses. El operador del sonar del destructor no oyó nada inusual. El mar estaba en calma y la visibilidad era buena. El convoy había realizado este viaje decenas de veces sin incidentes. El capitán del destructor estaba en el puente, tomando té, discutiendo con su oficial ejecutivo la posibilidad de un ascenso, de una reasignación a un grupo de portaaviones, de algo más emocionante que esta interminable y tediosa escolta de cargueros por aguas donde el enemigo nunca aparecía. 600 pies por debajo del convoy, el USS Desencadenarse movía a 3 nudos, con los motores eléctricos apenas girando y la tripulación en silencio. El comandante Roy Benson observaba su profundímetro con la atención de un cirujano que monitorea el latido del corazón de un paciente. Si era demasiado superficial, el periscopio saldría a la superficie, visible para el avión de patrulla. Si era demasiado profundo, perdería la pista de sus objetivos. Mantuvo el barco a 40 metros, lo suficientemente profundo para permanecer invisible, lo suficientemente superficial como para que las condiciones del sonar le permitieran rastrear el convoy por sonido. El convoy pasó justo encima. Benson podía oír el zumbido de las hélices a través del casco, un ritmo que se intensificaba con cada barco que pasaba sobre él. Los contó cuidadosamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esperó a que pasara el último barco y luego desencadenar a la profundidad del periscopio. El convoy estaba ahora frente a él, vulnerable desde la popa, la posición preferida por todo comandante de submarino. Benson no se precipitó. Maniobró con cuidado, posicionando su bote para un disparo que le permitiera alcanzar múltiples objetivos con una sola salva. El destructor estaba a estribor del convoy, demasiado lejos para reaccionar con rapidez. El avión de patrulla estaba completando un viraje amplio, mirando momentáneamente en la dirección equivocada. «Prepárense para los tubos de proa», ordenó Benson. «Prepárense para disparar una ráfaga de 6 torpedos». La solución de disparo era perfecta. Alcance de 800 yardas, ángulo de proa favorable, objetivos superpuestos en su campo de visión. Benson dio la orden, y Desencadenar disparó 6 torpedos en rápida sucesión, cada arma apuntando a un barco diferente. Esta vez, los torpedos funcionaron. El primero impactó en el carguero líder por el centro del barco. La explosión rompió los tanques de combustible e incendió la gasolina de aviación, convirtiendo el barco en una bola de fuego. El segundo impactó en el transporte de tropas por debajo de la línea de flotación. La explosión mató a cientos de soldados en sus literas, y el barco se escoró inmediatamente a babor. El tercer y el cuarto torpedo impactaron en un petrolero cargado de crudo. Las explosiones gemelas partieron el barco por la mitad, hundiéndose ambas secciones en cuestión de minutos. El quinto torpedo falló. El sexto impactó en el último carguero del convoy, desprendiéndole la popa y dejándolo inerte en el agua. 4 barcos hundiéndose, uno averiado, en menos de 3 minutos. El destructor reaccionó de inmediato, cargando hacia las pistas de torpedos, con su sonar sonando frenéticamente, y las tripulaciones de sus cargas de profundidad corriendo a sus puestos. Pero el Benson ya había inundado. Detonador los tubos de proa se adentraron en la profundidad, hundiendo al submarino a 300 pies, más allá del alcance efectivo de la mayoría de las cargas de profundidad. El destructor pasó sobre sus cabezas, lanzó una serie de cargas que explotaron muy por encima del submarino que huía, y luego dio la vuelta para buscar restos. Había mucho que encontrar. El mar estaba cubierto de escombros,
balsas salvavidas, cajas de carga, cadáveres. Los hombres gritaban pidiendo ayuda en el agua, aferrándose a los restos, nadando hacia el destructor, rogando ser rescatados. Pero el destructor no podía detenerse. Detenerse lo hacía vulnerable a posteriores ataques. Voló alrededor de los restos a gran velocidad, con el sonar aún buscando, y su tripulación estaba convencida de que el submarino seguía cerca, esperando otra oportunidad. Tenían razón. 3 horas después de que el destructor se hubiera puesto en marcha para escoltar a los barcos supervivientes, Desencadenar salió a la superficie y usó su cañón de cubierta para rematar el carguero averiado. Luego se sumergió de nuevo y se dirigió a aguas más profundas, dejando tras sí otra columna de humo, otra mancha de petróleo extendiéndose por el Pacífico, otra entrada en la lista de destrucción que asfixiaba lentamente a Japón. A finales de 1943, los submarinos estadounidenses habían hundido casi 3 millones de toneladas de buques japoneses. Esta cifra superaba el tonelaje total de los buques de nueva construcción fabricados en astilleros japoneses en una proporción de 3-1. La flota mercante se reducía, y a medida que se reducía, las consecuencias se extendieron por todos los ámbitos de la sociedad japonesa. Las fábricas en Japón comenzaron a escasear de materias primas, la producción de acero disminuyó, el aluminio escaseó, el suministro de caucho disminuyó hasta el punto de que los neumáticos para vehículos militares se recauchutaban una y otra vez hasta que se desintegraban. Las grandes fábricas de municiones que habían armado a los ejércitos japoneses y alimentado sus conquistas comenzaron a producir cada vez menos. Para 1944, la producción aeronáutica alcanzó su punto máximo y comenzó a declinar. No por los bombardeos, estos vendrían después, sino porque ya no había suficiente aluminio para construir fuselajes, combustible para probar motores, ni caucho para fabricar trenes de aterrizaje. La situación petrolera era aún peor. Los programas japoneses de combustible sintético no pudieron compensar la pérdida de petróleo importado. Los petroleros que transportaban crudo de las Indias Orientales neerlandesas se convirtieron en objetivos prioritarios para los submarinos estadounidenses. De cada 10 petroleros que salían de Borneo o Sumatra, 3 o 4 nunca llegaron a Japón. El petróleo que sí llegaba tuvo que ser racionado severamente. Se redujeron los programas de entrenamiento de pilotos, se cancelaron los ejercicios navales. Los buques de guerra, los grandes acorazados y portaaviones que simbolizaban el poder naval japonés, permanecieron en puerto para ahorrar combustible, con sus tripulaciones inactivas y su capacidad de combate mermada por la inactividad, y el pueblo de Japón comenzó a pasar hambre. Antes de la guerra, Japón importaba arroz de Corea, Taiwán e Indochina. Estas importaciones representaban casi el 20% del suministro de alimentos del país. A medida que la navegación mercante disminuía, llegaba menos arroz a las islas de origen. Se redujeron las raciones. Los mercados negros florecieron. Las poblaciones urbanas, ya agobiadas por la movilización industrial durante la guerra, comenzaron a mostrar signos de desnutrición. El gobierno lanzó campañas instando a los ciudadanos a cultivar sus propios alimentos, a comer menos y a soportar las penurias por el bien del imperio. Pero ninguna propaganda podía evocar calorías del aire. El personal naval japonés observó estos acontecimientos con creciente alarma. Convocaron conferencias para abordar la amenaza submarina. Desviaron destructores de las operaciones de flota a tareas de escolta de convoyes. Implementaron nuevos procedimientos de ruta, establecieron convoyes costeros que se mantenían dentro del alcance de la cobertura aérea y experimentaron con diferentes formaciones y tácticas defensivas. Nada funcionó. El problema fundamental era matemático. Japón necesitaba 6 millones de toneladas de transporte marítimo para mantener su economía de guerra. A finales de 1943 solo quedaban 4 millones de toneladas. Y la producción estadounidense de submarinos se aceleraba. Se incorporaban nuevos barcos a la flota a un ritmo mayor que el de los antiguos. La fuerza submarina había comenzado la guerra con 50 barcos,
Para 1944 contaría con más de 150, y los torpedos finalmente fueron reparados. En septiembre de 1943, tras casi 2 años de rechazo, la Oficina de Artillería finalmente autorizó modificaciones al torpedo Mark 14. Se desactivó el detonador magnético. Se rediseñó el detonador de contacto. Se recalibre el mecanismo de mantenimiento de profundidad. Las pruebas confirmaron lo que los comandantes de submarinos habían estado reportando desde el comienzo de la guerra. El diseño original presentaba fallas fundamentales. Con torpedos fiables, los submarinos estadounidenses se volvieron devastadoramente efectivos. La tasa de impacto se duplicó, luego se triplicó. Buques que habrían escapado ahora se hundían. Los capitanes de submarinos, que se habían vuelto cautelosos, ahorrando sus pocas armas fiables, ahora atacaban con confianza, sabiendo que sus torpedos funcionarían según lo previsto. La matanza se intensificó. 24 de noviembre de 1943. Frente a la costa de Okinawa. El petrolero Sanko Maru transportó 18.000 toneladas de petróleo crudo desde Tarakan, en Borneo, hasta Yokohama. Era un buque moderno, construido en 1940, equipado con los últimos dispositivos de seguridad y con una tripulación experimentada. Su capitán, un veterano con 30 años de experiencia en el mar, había sobrevivido a 3 ataques submarinos anteriores. Conocía los peligros, navegaba de noche sin luces, mantenía estricto silencio de radio y modificaba su rumbo aleatoriamente para evitar un objetivo predecible. No fue suficiente. USS Patinar había estado rastreando el petrolero durante 6 horas, siguiéndolo a una distancia prudente, esperando el momento óptimo para atacar. El comandante Eugene McKinney estudió el buque a través de su periscopio, observando su velocidad, sus cambios de rumbo, su forma de zigzaguear con regularidad mecánica cada 15 minutos. Se suponía que el patrón era aleatorio, pero los humanos no son realmente aleatorios. Caen en ritmos, en hábitos, en comportamientos predecibles, incluso cuando creen ser impredecibles. McKinney cronometró con precisión el intervalo en zigzag, calculó hacia dónde giraría a continuación el petrolero y se posicionó Patinar en el punto donde el buque presentaría su costado. Cuando el petrolero viró a tiempo, McKinney lo esperaba. 4 torpedos impactaron el petrolero con una diferencia de 30 segundos. La primera explosión rompió los tanques de carga de proa, derramando miles de galones de crudo al mar. La segunda impactó en el centro del buque, rompiendo la proa, y la estructura del petrolero colapsó catastróficamente bajo la tensión. El tercer y cuarto torpedos impactaron en la sección de popa, incendiando el petróleo que ya se estaba derramando de los tanques rotos. El fuego se extendió por el agua, una pared de llamas que envolvió el barco moribundo, que ardió con tal intensidad que la tripulación del submarino podía sentir el calor incluso bajo el agua. Los hombres atrapados a bordo del petrolero saltaron al mar, prefiriendo ahogarse antes que quemarse. Pero el petróleo cubrió el agua, ardiendo incluso allí, y los hombres que saltaron a las llamas murieron gritando, sus gritos audibles incluso a través de patines casco. McKinney no se quedó a observar. Se adentró en su barco y se dirigió a mar abierto, dejando atrás otro petrolero cargado de petróleo que jamás llegaría a Japón. Otra tripulación de marineros mercantes enviada a alta mar, otra pequeña victoria en una campaña de desgaste que, mes a mes, milla a milla, tonelada a tonelada, estaba destruyendo la capacidad bélica del imperio japonés. El aceite de Sanko Maru ardió en la superficie del Pacífico durante 3 días, una pira funeraria visible a kilómetros de distancia, un faro que no guió a nadie a casa. El almirante Yamamoto no vivió para ver lo peor de la campaña submarina. Murió en abril de 1943, cuando cazas estadounidenses P-38, guiados por inteligencia descifrada, interceptaron su avión sobre Bougainville y lo derribaron sobre la selva. Su muerte fue un duro golpe para la moral japonesa, pero estratégicamente cambió poco.
El curso de la guerra ya estaba decidido. Japón perdía, lenta pero inexorablemente, estrangulado por los mismos submarinos sobre los que Yamamoto había advertido a sus colegas. Sus sucesores en el Estado Mayor de la Armada se enfrentaron a una pesadilla. A mediados de 1944, la flota mercante japonesa había caído por debajo de los 3 millones de toneladas, la mitad de lo necesario para sostener la economía de guerra. Los astilleros construían buques de reemplazo, pero estos nuevos buques eran más pequeños, más lentos, de construcción más barata que sus predecesores, y se hundían a mayor velocidad de la que podían ser botados. Las matemáticas eran irrefutables. Al ritmo actual de desgaste, la flota mercante dejaría de existir en 18 meses. Se intentaron medidas desesperadas. La Armada requisó barcos pesqueros, vapores costeros y cualquier cosa que pudiera transportar carga, obligándolos a prestar servicio en rutas para las que nunca fueron diseñados. Estos mercantes improvisados carecían de defensas adecuadas, equipo de navegación adecuado y tripulaciones entrenadas. Navegaron por aguas infestadas de submarinos con la vulnerabilidad de niños enviados a la batalla y murieron en cantidades prodigiosas. El ejército y la armada japoneses, rivales durante toda la guerra, se enfrentaron encarnizadamente por la asignación de los envíos restantes. El ejército exigía transporte para refuerzos a las guarniciones asediadas del Pacífico. La armada exigía combustible para sus barcos, alimentos para sus bases y municiones para sus aviones. Las autoridades civiles solicitaban la importación de arroz para alimentar a la población, pero ya no había suficientes envíos para satisfacer ninguna de estas necesidades, y mucho menos todas. Las decisiones de triaje se volvieron rutinarias. ¿Qué guarnición sería reabastecida y cuál abandonada? ¿Qué fábricas recibirían materias primas y cuáles serían cerradas? ¿Qué ciudades serían alimentadas y cuáles abandonadas a su suerte? Estas no eran preguntas hipotéticas, sino realidades cotidianas que enfrentaban los planificadores que habían entrado en la guerra, confiados en la victoria, y ahora se encontraban gestionando la logística de la derrota. Y aún así, los submarinos seguían llegando. Para 1944, los submarinos estadounidenses operaban con casi total impunidad en aguas japonesas. Merodeaban el mar interior, la extensión de agua entre las principales islas de Japón, territorio que antes de la guerra se consideraba absolutamente seguro ante la acción enemiga. Atacaban convoyes avistados desde tierra, bombardeaban instalaciones costeras con cañones de cubierta, colocaban minas en puertos, canales de navegación y en los accesos a bases navales. Un submarino, el USS Lengüeta, penetró el puerto de Namquan en la costa china y destruyó un convoy completo de 30 barcos en un solo ataque nocturno. Otro, el USS Pez Arquero, hundió el portaaviones Shinano con 72.000 toneladas, el buque de guerra más grande jamás hundido por un submarino. Un tercero, el USS Spiga, disparó tantos torpedos en una sola patrulla que agotó toda su carga y tuvo que regresar a la base antes de tiempo. Los japoneses llamaron a este período la época de los submarinos. Se hablaba de él en susurros, con el temor que suele reservarse para las plagas o los desastres naturales. Los marineros mercantes desarrollaron supersticiones. Llevaban talismanes, realizaban rituales antes de zarpar, rezaban a dioses antiguos y nuevos. Nada de eso importaba. A los submarinos no les importaban las oraciones, los amuletos ni los actos desesperados de propiciación. Cazaban mediante la tecnología y las matemáticas, el sonar, el radar y la inteligencia descifrada, y eran despiadados. 19 de junio de 1944. Mar de Filipinas. La batalla del Mar de Filipinas, conocida por los aviadores estadounidenses como la Gran Caza del Pavo de las Marianas, fue testigo de la destrucción de la aviación de portaaviones japonesa como fuerza de combate eficaz. Cazas estadounidenses derribaron 300 aviones japoneses en un solo día. Pero bajo la batalla, invisible para los pilotos que volaban sobre sus cabezas, se estaba produciendo otra masacre.
Usatún Blanco estaba patrullando al sur de la zona de batalla cuando su operador de sonar detectó un contacto. Un gran buque que se desplazaba a gran velocidad, zigzagueando violentamente, acompañado de múltiples escoltas. El comandante James Blanchard llevó el submarino a profundidad de periscopio y se encontró observando al portaaviones. Taiho, el portaaviones más nuevo y más grande de la flota japonesa, buque insignia del vicealmirante Hisaburo Osawa. Taiho se suponía que sería invulnerable a los ataques submarinos. Había sido diseñado con amplias medidas de control de daños, cubiertas blindadas y sistemas redundantes. Su tripulación había entrenado durante años. Sus escoltas eran alertas, agresivas y hábiles. Era, según sus diseñadores, insumergible. Blanchard disparó una ráfaga de 6 torpedos. Uno impactó al portaaviones por el costado de estribor, bajo la línea de flotación, penetrando el casco cerca de los tanques de combustible de aviación de proa. El daño parecía menor. Taiho se mantuvo operativo. Su capitán evaluó la situación y concluyó que el buque no corría peligro. Las operaciones de vuelo continuaron. El portaaviones avanzó a gran velocidad, con sus escoltas vigilantes y su tripulación segura de que el submarino estadounidense solo había infligido daños superficiales. Pero dentro del barco, el combustible de aviación se filtraba del tanque roto. El líquido volátil se vaporizaba y los gases se propagaban por el sistema de ventilación, acumulándose en compartimentos de todo el buque. Los equipos de control de daños, siguiendo el procedimiento habitual, activaron los ventiladores para dispersar los gases. No entendieron que esto solo propagaría los vapores explosivos más rápidamente. 7 horas después del impacto del torpedo, una chispa, cuyo origen nunca se determinó, encendió los vapores de combustible. La explosión destrozó el interior del portaaviones, una detonación masiva que deformó las cubiertas, derrumbó los mamparos, destrozó el equipo y mató a cientos de marineros instantáneamente. Se produjeron explosiones secundarias cuando el fuego alcanzó los depósitos de munición, el material de aviación y más tanques de combustible. En cuestión de minutos, Taiho estaba condenado. El portaaviones se hundió a las 15:28, llevándose consigo a 1.300 hombres, incluyendo a muchos de los técnicos de aviación y tripulantes de cubierta más experimentados de la Armada japonesa. Su pérdida fue catastrófica. No solo el buque en sí, sino también el conocimiento institucional, el personal capacitado y el capital humano irreemplazable que había tardado años en desarrollarse y que no pudo reconstituirse en tiempos de guerra. El submarino que la hundió disparó 6 torpedos y logró un impacto. Pero ese único impacto eliminó a un portaaviones entero, uno de los buques de guerra más poderosos del mundo, una embarcación cuya construcción había costado el equivalente a $200 millones y años de construcción. El retorno de la inversión de ese torpedo fue literalmente incalculable. Este era el verdadero horror al que se enfrentaban los almirantes japoneses. Que un solo submarino, tripulado por 80 hombres y equipado con armas que costaban unos pocos miles de dólares cada una, pudiera destruir en minutos lo que había costado años y millones de yenes crear. Las matemáticas de la guerra submarina eran brutales e ineludibles. Un submarino podía hundir docenas de barcos. Un torpedo podía eliminar meses de producción. Una patrulla exitosa podía contrarrestar años de construcción naval japonesa. Y no hubo ninguna respuesta efectiva. Para el otoño de 1944, la flota mercante japonesa se había reducido a menos de 2 millones de toneladas. Esto representaba una pérdida de más de 2/3 del tonelaje total disponible al comienzo de la guerra. Las importaciones de petróleo se habían reducido a un mínimo. La producción de acero estaba al 20% de su capacidad. La producción de aluminio había cesado casi por completo. La gran maquinaria industrial que había armado la agresión japonesa se estaba desvaneciendo, privada de las materias primas necesarias para funcionar. En las islas de origen, los civiles se vieron reducidos a raciones casi de inanición. La ración diaria de arroz,
se redujo a niveles que apenas proporcionaban las calorías necesarias para sobrevivir. Las proteínas eran casi inexistentes en la mayoría de las dietas. Las verduras escaseaban. La ropa se remendaba una y otra vez hasta que se deshacía. Era imposible encontrar zapatos. No había combustible para la calefacción. Las familias se apiñaban en invierno, quemando cualquier cosa combustible, usando toda la ropa que tenían. El mercado negro se convirtió en la única fuente confiable de bienes. Los agricultores que acaparaban arroz lo vendían a precios exorbitantes. Los trabajadores de las fábricas robaban materiales y los intercambiaban por alimentos. Los funcionarios del gobierno aceptaban sobornos para proporcionar cartillas de racionamiento. El tejido social de la nación, unido por la tradición y la disciplina durante siglos, comenzó a desmoronarse bajo la presión de las privaciones. Y, sin embargo, la guerra continuaba. El gobierno exhortaba a la población a perseverar, a sacrificarse, a creer en la victoria final. El retrato del emperador colgaba en cada escuela, cada oficina gubernamental, cada instalación militar, símbolo de la nación divina invencible, que jamás se rendiría, que lucharía hasta el último hombre, mujer y niño, si fuera necesario. Pero en las oficinas del Estado Mayor de la Armada, en las discretas conferencias a puerta cerrada, los almirantes consultaban los mapas que mostraban las pérdidas de buques mercantes y sabían la verdad. La guerra estaba perdida. Se había perdido en el momento en que los submarinos estadounidenses cortaron las rutas marítimas que conectaban Japón con sus territorios conquistados. Todo lo que siguió las batallas, las derrotas, la destrucción de ciudades, la muerte de millones, fue simplemente el desarrollo de una conclusión que se había vuelto inevitable a finales de 1943, cuando las pérdidas del transporte marítimo japonés superaron por primera vez la capacidad del imperio para compensarlas. Un almirante, en un momento de amarga franqueza, resumió la situación con brutal sencillez. No estamos perdiendo esta guerra en batallas. La estamos perdiendo buque mercante a buque, en las aguas oscuras donde nadie ve nuestra vergüenza, donde nuestros barcos desaparecen sin gloria, sin honor, sin testigos. Los estadounidenses no están derrotando a nuestra armada, están estrangulando a nuestra nación. Las estadísticas finales son desoladoras. Los submarinos estadounidenses hundieron 1.314 buques japoneses durante la Guerra del Pacífico, con un total de más de 5 millones de toneladas de buques mercantes. Esto representó el 55% de todos los buques mercantes japoneses perdidos durante el conflicto. En comparación, los aviones hundieron 1,5 millones de toneladas, las minas 600.000 toneladas y los buques de superficie menos de 200.000 toneladas. La fuerza submarina logró esto mientras sufría la tasa de bajas más alta de cualquier servicio militar estadounidense. De los 288 submarinos que sirvieron en el Pacífico, 52 se perdieron en combate, lo que representa una tasa de pérdidas del 18%. 3.506 submarinistas murieron en estas embarcaciones, casi uno de cada 5 hombres que sirvieron en el servicio silencioso. Pero su sacrificio logró lo que ningún otro sistema de armas pudo. Destruyeron la capacidad de Japón para librar guerras, no conquistando territorio ni ganando batallas, sino cortando las arterias que mantenían vivo al imperio. Demostraron que, en la guerra moderna, el estrangulamiento económico puede ser más devastador que la derrota militar, que una nación puede poseer ejércitos poderosos y armas formidables, pero aún así, enfrentarse al colapso, si no puede proteger los mundanos y poco glamorosos buques mercantes que transportan los materiales de guerra. Los almirantes japoneses que habían planeado la conquista de Asia, que habían creído que su armada era invencible, que habían apostado todo suponiendo que podrían asegurar y mantener un perímetro defensivo a lo largo del Pacífico, estos hombres observaron con incredulidad cómo su imperio se marchitaba y moría, lentamente muerto de hambre por un enemigo que no podían ver, que no podían combatir y que no podían derrotar. Al final, no fueron las grandes batallas las que decidieron la Guerra del Pacífico,
Fueron las miles de pequeñas acciones libradas en la oscuridad y la soledad, los ataques con torpedos ejecutados por hombres que nunca serían famosos, que cazaron en silencio y se desvanecieron en las profundidades, que hundieron barco tras barco, hasta que no quedó ninguno que hundir. 14 de agosto de 1945. Bahía de Tokio. La guerra había terminado. Los documentos de rendición se habían firmado a bordo del USS Missouri anclado en la bahía donde, menos de un siglo antes, el comodoro Perry había abierto Japón al mundo occidental. Funcionarios japoneses, vestidos de gala, firmaron los instrumentos de capitulación, reconociendo la derrota, aceptando la ocupación y poniendo fin a una guerra que había costado millones de vidas y que culminó en fuego atómico. Entre los barcos aliados reunidos para la ceremonia, un pequeño grupo de submarinos flotaba fondeado, con sus tripulaciones firmes en cubierta y sus banderas de batalla ondeando. Habían sido invitados como representantes del servicio silencioso, como símbolos de la fuerza que había hecho más que ninguna otra para doblegar a Japón. La mayor parte de la atención mundial se centró en los acorazados, los portaaviones, los cruceros, las grandes naves cuyos nombres eran conocidos por el público, cuyas acciones habían acaparado titulares, cuyas batallas habían sido celebradas en noticieros y periódicos. Pero los submarinistas sabían la verdad. Habían librado la guerra más importante, la desastrosa y agotadora guerra de desgaste que había aniquilado al imperio japonés, carguero a carguero. Un viejo almirante japonés, observando desde la costa, vio los submarinos en el puerto y se dio la vuelta. Su ayudante le preguntó qué le preocupaba. El almirante habló en voz baja, como si el viento se lo llevara. Peleamos la guerra equivocada. Nos preparamos para grandes batallas, combates decisivos, gloriosos combates navales. Pero ellos libraron una guerra completamente distinta. Cazaron a nuestros mercantes como lobos a ovejas. No pudimos detenerlos, ni siquiera comprendimos lo que hacían, hasta que fue demasiado tarde. El almirante hizo una pausa, observando los submarinos en la bahía, con sus banderas ondeando al viento y sus tripulaciones orgullosas en cubierta. «Pensé que perderíamos esta guerra en batalla», dijo, «pero la perdimos en la oscuridad, en aguas profundas, en lugares donde nadie podía ver morir a nuestros barcos. La perdimos ante hombres que nunca buscaron la gloria, que cazaron en silencio, que mataron sin piedad y desaparecieron en el océano. Y para cuando comprendimos lo que estaba sucediendo, para cuando nos dimos cuenta de que la guerra no la decidirían los acorazados, sino los cargueros, los petroleros, la simple capacidad de transportar recursos por mar, para entonces ya había terminado. Las tripulaciones de los submarinos permanecieron firmes, sin percatarse de que las observaban, sin enterarse de las palabras del almirante. Habían cumplido con su deber. Habían perseguido al enemigo sin descanso, sin piedad, sin pausa. Habían transformado el Océano Pacífico de una autopista en un cementerio. Y habían obtenido una victoria tan completa, tan total, que los historiadores pasarían décadas intentando explicar cómo una fuerza tan pequeña, tan poco glamurosa, tan apartada del ojo público, había logrado lo que ejércitos enteros no pudieron. En las aguas de la bahía de Tokio, los submarinos flotaban en silencio, con los motores en silencio, las armas aseguradas, y su guerra finalmente terminada. Habían entrado en el conflicto como una fuerza inexperta, armada con armas defectuosas y tácticas inciertas. Habían emergido como la fuerza submarina más efectiva en la historia de la guerra naval, responsable de estrangular un imperio, de doblegar a una nación, de demostrar que en la vasta extensión del Pacífico, el dominio no pertenecía a los barcos que luchaban a la luz del día, sino a los que cazaban en las profundidades. El servicio silencioso había hablado, y su voz había sido el sonido de torpedos en la oscuridad, el estruendo de explosiones bajo las olas, el lento e inexorable declive de un imperio que se había construido sobre la conquista, pero que había olvidado proteger las frágiles líneas de suministro que la hacían posible. Japón esperaba una guerra de batallas. Estados Unidos había librado una guerra de desgaste, y al final los submarinos ganaron no destruyendo la capacidad de combate del enemigo,
sino destruyendo su capacidad de supervivencia. Esa fue la lección que los almirantes japoneses aprendieron demasiado tarde, que las guerras no se ganan con las armas que aparecen en los titulares, sino con las herramientas que estrangulan las economías, que la gloria importa menos que la logística, que el arma más devastadora no es la que mata a los soldados, sino la que mata la infraestructura que los sustenta. Los submarinos habían hecho precisamente eso, y, al hacerlo, habían cambiado la naturaleza misma de la guerra.